Buenas, en este video vamos a hablar sobre el ciclo sexual femenino. Bueno, para empezar les pregunto, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es algo que empieza en un punto, pasa una serie de fases, termina y vuelve a empezar. Entonces podemos decir que el ciclo femenino empieza en el día 1, pasa por 2 fases, termina y vuelve a empezar si no ocurrió la fecundación. Bueno, y vuelve a empezar al día 1. ¿Y qué tenemos en este día 1? La menstruación. Bien, y la menstruación va hasta el día 5. Pero recuerden que acá estamos hablando de un ciclo ideal, ¿sí? De 28 días. Pero sabemos que no es así. Entonces siempre decimos que el ciclo femenino tiene una duración de 28 días más menos 7, ¿sí? Vamos a dejar esto acá, que después voy a volver a hablar sobre eso. Bueno, este ciclo femenino lo podemos dividir en 3, en un ciclo ovárico, un ciclo hormonal y un ciclo endometrial. Este ciclo ovárico es lo que ocurre en el ovario en este momento. En la primera fase del ciclo vamos a tener a nivel ovárico la fase folicular. ¿Por qué la fase folicular? Porque vamos a tener esta hormona, la FSH, que va a reclutar folículos en esta primera fase, ¿sí? Para su maduración. Es la hormona folículo estimulante. Recuerden que esta hormona es una gonadotrofina liberada por la hipófisis, ¿sí? Y que el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, que en este caso la gónada es el ovario, va a regular este ciclo femenino. Bien, ¿ustedes recuerdan cómo es un folículo? Les voy a dibujar un folículo secundario, ¿sí? Vamos a tener un ovocito 2, detenida en metafase 2, con su membrana pelúcida y una corona radiata. Bien, esta corona radiata va a estar, cambiar el color, conectada con las células de la granulosa por un óforo, ¿sí? Este espacio es el antro. Bueno, luego de las células de la granulosa vamos a tener la teca interna y la teca externa. Claramente no soy buena dibujando, pero bueno. ¿Y saben qué va a hacer estas células de la granulosa? ¿Qué es eso? Va a sintetizar y liberar una hormona. ¿Qué hormona? El estrógeno. ¿Y qué va a hacer el estrógeno a nivel endometrial? Va a estimular su proliferación, porque recuerden que en la menstruación se descama la capa funcional del endometrio. Entonces podemos decir que a nivel hormonal vamos a tener la fase estrogénica, por los estrógenos liberados por las células de la granulosa, del folículo. Y ese estrógeno actúa a nivel del endometrio y que va a conformar una fase proliferativa. Perfecto. Bueno, ¿y qué va a pasar? Este estrógeno va a alcanzar un pico 24 horas antes de la ovulación, que vamos a tener acá en el día 14 de un ciclo ideal. Y este pico va a ser un feedback positivo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Y ese feedback positivo va a hacer que se libere un montón de gonadotrofinas. Entonces, 24 horas después vamos a tener un pico de LH que actúa en la teca, en los receptores de la teca interna y hace que este ovocito sea ovulado. Bueno, ¿por qué no tenemos un pico de FSH? Porque estas mismas células de la granulosa que sintetizan estrógeno van a sintetizar inhibina, que va a inhibir directamente la FSH. Por eso que no alcanza un pico junto con la LH, la hormona luteinizante. Bueno, ¿y qué va a ser ovulado hacia las trompas uterinas? Va a ser ovulado el ovocito 2 con su membrana pelúcida y la corona radiata. Y va a quedar estos 3 grupos celulares a nivel ovárico. Y estos grupos celulares van a conformar una estructura ¿sí? Que se denomina cuerpo lúteo. Entonces, en la segunda fase del ciclo, a nivel ovárico, vamos a tener la fase lútea.
¿sí? Y este cuerpo lúteo, como podemos ver acá en este gráfico, va a sintetizar estrógeno, pero a mayor nivel progesterona, ¿sí? Entonces, esta fase también la podemos denominar a nivel hormonal la fase progestacional. ¿Y qué va a hacer la progesterona a nivel endometrial? Va a estimular su secreción, ¿sí? Secreción para recibir un futuro embrión. Si en el día 14 ocurrió una fecundación, la progesterona va a preparar este endometrio para recibir este embrión. ¿Sí? Entonces, en el ciclo endometrial vamos a tener la fase secretora. Mi letra está re buena ahí, ¿no? Secretora. Bueno, genial. ¿Y qué pasa si no tenemos una fecundación? El cuerpo lúteo va a sufrir una luteólisis. ¿Qué es la luteólisis? Es la degeneración de este cuerpo lúteo, que tiene una vida media de 14 días. ¿Sí? Y la luteólisis lleva a una isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es una baja hormonal. ¿Y qué lleva a la isquemia? Al primer día del ciclo. Finalizamos en el día 28 y ahora empezamos en el primer día con la menstruación. Entonces la isquemia, la baja hormonal, lleva a la menstruación, la descamación de la capa funcional del endometrio. Bueno, entonces acá dijimos que el cuerpo lúteo tiene una duración de 14 días. Entonces la segunda fase del ciclo, si no ocurrió una fecundación, tiene 14 días. Genial. Pero dijimos antes acá que el ciclo femenino tiene una duración de 28 días más o menos 7. Si la segunda fase siempre es 14, ¿cuál va a ser la fase variable que puede variar este más o menos 7? La primera fase del ciclo, ¿sí? La podemos denominar también la fase variable. Y ahí que vamos a tener la variación. Entonces, ahora, un caso clínico. No un caso clínico, pero una pregunta. Si una chica tiene un ciclo de 35 días, ¿sí? ¿Cuál va a ser el día de su ovulación? Tenemos que hacer 35 menos 14, que es el día, que es la cantidad de días de la segunda fase del ciclo, y el resultado va a dar la cantidad del día de la primera fase del ciclo. O sea, que en la primera fase vamos a tener 21 días. En el día 21 va a ocurrir la ovulación y después la segunda fase con los 14 días. ¿Se entendió? Bueno, cualquier duda que tengan, escriban en los comentarios que voy a estar mirando y contestándoles, ¿sí? Muchas gracias por mirar hasta acá.